Si hoy, justo en este instante, sientes un nudo en el pecho, una lágrima que no sabes de dónde viene, una presión invisible en el alma, escucha con atención, porque esto no es casualidad. Es posible que todo en tu vida haya sido guiado hasta este preciso momento, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiarlo todo. No es una historia, es una revelación, no es una enseñanza más, es un llamado desde el cielo. Hoy no se celebra, hoy se honra, hoy no se corre, hoy se permanece, porque este es el día en que el cielo guardó silencio, pero también el día en que el cielo se abrió. La cruz no fue un evento trágico, fue una puerta, una llave eterna que abrió los cielos con una sola palabra, Efatá. Y esa palabra sigue resonando hasta hoy. ¿Estás dispuesto a abrirte a lo que Dios preparó para ti? En este video vas a entender por qué la cruz no es un símbolo religioso, sino una dimensión espiritual que aún está activa. Vas a descubrir el poder oculto de la sangre de Cristo, la libertad que viene del verdadero perdón y el propósito profundo de morir al ego para vivir en Cristo. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que están listos para rendirse por completo, para los que no soportan seguir igual, para los que necesitan un renacer. Muy pocos comprenden esto, y casi nadie lo enseña así, pero si permaneces hasta el final, lo que vas a recibir aquí puede despertar tu fe, sanar tus heridas más profundas, y entregarte una nueva vida con sentido eterno, porque no estás viendo esto por coincidencia. Has sido guiado, has sido marcado. Este es tu día, este es tu llamado. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede ser el punto de partida de tu verdadera transformación. Hay palabras que no solo se pronuncian, se profetizan, y Efatá es una de ellas. Cuando Jesús dijo, ábrete, no estaba solo sanando a un hombre sordo y mudo, Marcos 7:34. Estaba liberando un código espiritual eterno. Efatá no es un término cualquiera. Es la llave que abre puertas celestiales, corazones endurecidos, conciencias dormidas y almas que han vivido demasiado tiempo cerradas por el dolor, la culpa o el miedo. En el Gólgota, esa palabra se volvió carne, y la cruz se convirtió en la puerta de acceso más poderosa de toda la historia humana. No una puerta de madera, mas una brecha eterna entre el cielo y la tierra, entre la muerte y la vida, entre el hombre y su creador. Muy pocos comprenden esto. La cruz no es un símbolo religioso para colgar del cuello o exhibir en templos. Es un portal. Un lugar donde lo imposible se hace posible, donde el pecado pierde su autoridad, donde el reino de Dios se manifiesta en su forma más pura. Cuando Jesús fue levantado en esa cruz no fue un evento histórico pasivo, fue una apertura dimensional. El velo del templo se rasgó, no solo físicamente, sino espiritualmente, anunciando que ya no hay separación entre el trono de Dios y el corazón del hombre. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? ¿Cuántas veces has mirado la cruz como un recuerdo, en vez de una revelación? Lo que ocurrió en ese madero fue mucho más que sufrimiento. Fue un nacimiento. La Biblia Sagrada nos dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero para ser nueva criatura, algo tiene que morir primero. Y en la cruz, Jesús no solo murió, Él nos abrió la posibilidad de morir para el viejo yo y nacer para una nueva identidad. Efatá se volvió entonces el grito silencioso del alma redimida. Ábrete a lo nuevo, suelta lo que ya no eres. No es solo un mensaje, es una transformación. Este Viernes Santo, miles de personas en todo el mundo recuerdan el sacrificio.
Pero recordar no es suficiente. Es necesario cruzar la puerta. Es necesario dejar de ver la cruz como un final y empezar a verla como un principio. ¿Cuántas veces has estado parado frente a esa puerta espiritual y no has entrado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha susurrado Efata y decidiste permanecer cerrado por miedo, por orgullo, por heridas que aún sangran? Pero hoy puede ser diferente. Hoy, si decides abrirte, no solo verás la cruz, caminarás a través de ella. La vida eterna comienza cuando entiendes que la cruz no termina en la muerte, sino en la gloria. Que el poder de Dios no se manifiesta en la ausencia de dolor, sino en la victoria que emerge del sacrificio. Y que tu alma, si lo permite, también puede pronunciar ese Efatá celestial. Abre tus oídos, tu entendimiento, tu corazón, porque lo que viene después puede cambiarlo todo. La cruz no fue apenas el lugar donde murió Jesús. Fue el altar donde también debe morir todo lo que nos separa de Dios. Muchos quieren la salvación, pero pocos están dispuestos a morir al ego. Y sin esa muerte interna, no hay resurrección verdadera. Jesús no vino a mejorar tu antigua vida. Vino a darte una completamente nueva. Y para que lo nuevo nazca, lo viejo tiene que morir. El orgullo, autosuficiencia, las máscaras, las adicciones secretas, la necesidad de controlar todo. Todo eso debe ser crucificado. No se trata de comportamiento moral, sino de transformación espiritual. La cruz no fue un accidente, fue un llamado. Cuando Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame», nos estaba revelando un camino diario de muerte voluntaria. No una muerte física, sino una rendición continua del yo que quiere tener razón, del yo que no perdona, del yo que busca reconocimiento, del yo que se resiste a confiar plenamente. Morir al ego no es una humillación, es una liberación. ¿Sabes cuántas veces el Espíritu Santo quiso llevarte más profundo, pero tu ego bloqueó el camino? ¿Cuántas veces dijiste yo no puedo, yo no quiero, yo no soy así? Pues bien, ese yo es precisamente lo que necesita ser clavado. Muy pocos enseñan esto, que hay un precio para vivir en el reino de Dios. Y ese precio no es dinero, no. Es esfuerzo humano, es entrega, total, radical, como Jesús lo hizo. Él no se aferró a su gloria celestial, se humilló, se vació, se volvió obediente hasta la muerte. Filipenses 2:5-8. Y si queremos parecernos a Él, debemos pasar por ese mismo proceso. No basta con admirar la cruz desde lejos, hay que subir a ella, hay que decir, Padre, aquí está mi voluntad, mis planes, mis derechos, hágase tu voluntad en mí. Morir al ego también significa soltar el control. Hay quienes oran, hay quienes adoran, no confían, pero no obedecen. Hay quienes piden, pero no sueltan. Dios no quiere solo tu clamor, quiere tu rendición. Y rendirse no es sinónimo de perder, es permitir que el poder de Dios actúe donde tú ya no puedes. Es decir, con todo tu ser, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta es la verdadera fe, la que no depende de emociones, sino de decisión. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿A dejar de pelear con Dios por lo que tú crees que es mejor? Porque cuando te subes a la cruz con Cristo no pierdes, ganas libertad. Y lo que viene después de esa entrega, aunque duela, es gloria. Porque solo cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. No fue un accidente. No fue un error de la historia. La sangre de Jesucristo no cayó al suelo por casualidad. Fue derramada con un propósito eterno. Cada gota que escurría por su frente, por sus
manos por su costado, estaba sellando un pacto sagrado entre el cielo y la humanidad. Un pacto que no depende de cuán bueno seas, sino de cuán dispuesto estás a creer. Hay un poder oculto, majestuoso y eterno en esa sangre, poder que limpia, que sana, que rompe cadenas, que restaura lo que parecía muerto. Pero ese poder no actúa automáticamente, necesita ser comprendido, invocado y recibido con fe. Muchos creyentes conocen la cruz, pero ignoran la profundidad de la sangre. Hebreos 9:22 nos recuerda: sin derramamiento de sangre no hay perdón. No fue suficiente que Jesús muriera. Él tenía que sangrar. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la sangre representa vida, sacrificio, expiación. Y cuando su sangre tocó la tierra, no solo redimió el pasado de la humanidad, activó una nueva realidad espiritual para todo aquel que cree. ¿Cuántas veces has vivido atormentado por errores que ya fueron lavados por la sangre del Cordero? ¿Cuántas veces te has condenado por heridas que ya tienen un antídoto divino? Muy pocos saben esto. La sangre de Cristo no solo perdona pecados, cancela acusaciones espirituales. El enemigo es llamado el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Y él te recuerda constantemente lo que hiciste. Pero la sangre declara lo que Cristo hizo. Y esa voz es más fuerte. Es por eso que cuando oras, no lo haces en tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Porque estás cubierto, protegido, justificado. Y cuando el Padre te mira, no ve tu pasado. Sacrificio perfecto de su Hijo. Esto no es religión, es redención. Además, la sangre tiene poder para sanar lo que la psicología no puede. Hay heridas que los años no curan, traumas que las palabras no alivian, dolores que ni el tiempo consigue apagar. Pero la sangre sí. Isaías 53:5 dice que por sus llagas fuimos sanados. No seremos. Fuimos. ¿Lo crees? ¿Te atreves a poner ese dolor secreto, ese trauma silenciado, ese recuerdo que te persigue, bajo el poder de la sangre? Porque cuando lo haces, algo cambia. Algo invisible pero real. Y no importa cuán profundo haya sido el golpe. Donde la sangre toca, hay restauración. Así que no subestimes el poder de la sangre. No vivas como si ese sacrificio fuera algo simbólico. Es real, es eterno, es personal. Cada oración que haces con fe, cada clamor en medio de la angustia, cada paso que das en dirección a Dios, puede estar marcado por ese poder si tú decides aplicarlo. Di hoy con fe: estoy cubierto por la sangre de Cristo. Y verás cómo cadenas se rompen, puertas se abren y lo imposible se vuelve posible. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Hay una frase que se gritó desde lo alto de una cruz, y que aún hoy resuena en el alma de todo aquel que la escucha con el corazón abierto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No fue una expresión de debilidad, fue una proclamación de autoridad espiritual. En ese momento, mientras era humillado, golpeado, crucificado, Jesús estaba liberando el mayor acto de amor jamás conocido: el perdón. No uno frágil, condicional o emocional, sino eterno, absoluto y basado en la voluntad perfecta del Padre. Muchos cargan con culpas que Dios ya borró. Siguen atados a cadenas que ya fueron rotas, porque no han entendido que el perdón de Cristo no se gana, se recibe. El perdón que nace de la cruz no está basado en el mérito humano, sino en el sacrificio divino. Y eso lo cambia todo. Ya no necesitas mendigar aprobación, ni vivir con miedo de no ser suficientemente bueno. La sangre ya fue derramada, el precio ya fue pagado, la deuda ya fue saldada. Efesios 1:7 lo dice claro. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta?
No es por lo que haces, sino por lo que Él hizo. Entonces, ¿por qué sigues cargando ese peso? ¿Por qué sigues escuchando voces que te condenan si la voz de Cristo ya te perdonó? Lo que casi nadie enseña es que aceptar el perdón también es un acto de fe, porque la culpa es astuta. Se disfraza de humildad, pero es incredulidad. Cuando crees que no puedes ser perdonado, estás diciendo, sin darte cuenta, que tu pecado es más fuerte que la cruz. Pero no lo es. Nada, absolutamente nada, puede resistir al poder del arrepentimiento verdadero y del perdón divino. Salmo 103:12 declara: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabías que el oriente y el occidente nunca se encuentran? Así es el ión, perdón de Dios, definitivo, sin retorno, sin condiciones humanas. Y aún hay más. Quien recibe perdón, también está llamado a perdonar, no como una carga, sino como una liberación. Perdonar a otros no es justificar lo que hicieron, es soltar el poder que tienen sobre ti. Es declarar que tu paz vale más que tu herida, que el poder de Dios en ti es mayor que el dolor que te causaron. Jesús no esperó que le pidieran perdón. Él lo dio. Y tú también puedes hacerlo. No desde la fuerza humana, sino desde la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. ¿A quién necesitas soltar hoy? ¿Qué raíz de amargura sigue robándote la plenitud? Cuando abrazas el perdón como estilo de vida, no solo sanas tu historia, te reconcilias con tu identidad en Cristo. Ya no eres esclavo del pasado, eres heredero del reino de Dios. Ya no caminas como quien teme caer, sino como quien fue levantado por gracia. La cruz no fue el fin. Fue el punto de partida de una vida sin culpa, sin condenación, sin cadenas. Solo con fe, con propósito y con una libertad que nada ni nadie puede quitarte. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. La cruz no fue el fin de una historia. Fue el comienzo de una nueva manera de vivir. Jesús no entregó su vida para que tú simplemente creas en Él los domingos. Él lo dio todo para que tú también lo entregues todo. Romanos 12:1 nos exhorta a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto no es poesía espiritual, es una invitación radical. Porque así como Cristo no se reservó nada en la cruz, nosotros no podemos reservar áreas ocultas del alma. Él no dudó, no negoció, no se detuvo, se entregó hasta la última gota. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Muchos quieren los beneficios de la cruz, pero pocos quieren su precio. Desean bendiciones sin rendición, paz sin obediencia, propósito sin renuncia. Pero el verdadero efatá, el verdadero ábrete, solo sucede cuando hay entrega real. Abrirse al propósito de Dios no es solo decir sí con los labios, es decir, aquí estoy con la vida entera. Incluso cuando duele. Incluso cuando el cielo parece en silencio. Porque es en ese silencio donde tu fe se prueba, tu carácter se forja, y tu obediencia brilla más fuerte que tus emociones. Casi nadie enseña esto. Que muchas veces el propósito de Dios no se revela en la euforia, sino en la permanencia. Hay días en los que no sentirás nada, y aún así, deberás creer. Hay momentos donde no verás frutos, y aún así, deberás sembrar. Porque el reino de Dios no se manifiesta en quien hace grandes actos emocionales, sino en quien se entrega cada día, sin reservas. Jesús no fue a la cruz movido por sentimientos, sino por obediencia. Y esa es la fe que transforma, la que permanece. Entregarse como sacrificio vivo también implica morir a los aplausos, porque quien vive para Dios, muchas veces será incomprendido por los hombres. Cuando decides rendirte por completo, algunos dirán que te volviste fanático, otros, se
Alejarán, otros simplemente no entenderán. Pero ahí es donde debes recordar que fuiste llamado por el cielo, no por la aprobación del mundo. El reino de Dios no está hecho para quien busca comodidad, está hecho para quien busca propósito. Y si decides caminar como Cristo caminó, prepárate para cargar una cruz, pero también para ver una gloria que el mundo no conoce. Así que hoy, en este Viernes Santo, te invito a decir, Señor, aquí estoy. Abro mi corazón, abro mi vida. Efatá, haz conmigo lo que tú quieras. No con temor, sino con confianza. Porque quien se entrega a Dios nunca pierde. Gana propósito, gana paz, gana una eternidad con sentido. Y aunque cueste, valdrá cada paso, cada lágrima, cada renuncia, porque en la cruz no muere tu vida, muere lo que te impedía vivirla en plenitud. Dime, después de todo lo que escuchaste, ¿puedes seguir viendo la cruz de la misma manera? ¿O algo dentro de ti se abrió como nunca antes? Porque si entendiste lo que significa Efatá, si sentiste que este mensaje tocó lugares que ni tú sabías que estaban cerrados, entonces hoy no termina tu experiencia. Hoy comienza tu transformación. Quiero saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sentiste que Dios te dijo, Efatá? ¿Qué necesitas abrirle hoy a Él? Deja tu respuesta en los comentarios, porque tu testimonio puede despertar la fe de alguien más. Recuerda, lo que ocultas te esclaviza, pero lo que entregas, Dios transforma. Si esta palabra habló contigo, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite abrir su corazón al poder de Dios. Y si este video tocó tu alma, no te pierdas lo que viene después, porque el próximo mensaje revelará algo aún más profundo. Que la sangre del Cordero cubra tu casa, tu mente, tu pasado y tu propósito, y que la palabra Efatá resuene en tu espíritu todos los días, porque cuando Dios dice, ábrete, nada puede seguir cerrado. Nos vemos pronto. Elegido. Shalom.